Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Tergum, el podcast? Bienvenidos en un episodio nuevo. Me da mucho gusto estar con ustedes como cada episodio. Mi nombre es Marco Antonio Carreño y es un gusto poder compartir el micrófono hoy ya nuevamente con mi compañera Magdiel. Magdi, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muchas gracias, Marco. También un gusto de estar aquí contigo acompañándote una vez más pues en esta emisión del podcast. Bienvenida, Magdi. Pues el día de hoy, Magdi, tenemos un tema interesante como cada episodio. Sin embargo, este está un poquito más enfocado a algo que tiene que ver pues muchas veces con esos intangibles que hablamos desde la constitución de una empresa y que se vuelven parte medular o estratégica dentro de las organizaciones, sobre todo aquellas que son de nueva creación como emprendedores o empresas familiares, es donde más se llega a ver este tipo de situaciones, ¿no? Y justamente el día de hoy el tema es el gobierno corporativo como creador de valor, ¿no? Así es, justamente porque, Marco, es bien importante porque, bueno, de pronto cuando se tiene una empresa, no se sabe exactamente, como hemos hablado en ocasiones anteriores, cuál es el valor específico que tiene una empresa y cuáles son aquellos factores que le brindan mayor valor. Pues bueno, justo por eso hoy tenemos un especialista que nos va a acompañar a hablarnos de este tema importante. Así es, y me da mucho gusto poder presentar con ustedes. El día de hoy tenemos a un invitado que es, bueno, pues es un especialista, pero más allá, compañero, amigo de aquí de la empresa, licenciado Gustavo Balión, que es director de nuestra división de negocios en corporativo justamente de gobierno corporativo, valga la redundancia del corporativo. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marco, es un placer estar aquí con ustedes y para hablar de gobierno corporativo y de que el público sepa más de este tema. Sí, fíjate que justamente ahorita antes de entrar a cuadro estábamos platicando de la importancia y que muchas veces se pierde del panorama todo este tema de lo que debe ser un correcto gobierno, porque no se ve como parte de las operaciones y es algo más hacia las planeaciones, ¿no? Exactamente. Y si bien sabemos muchas veces, lo que menos hacemos es planeación. Entonces, ¿cómo nos podrías empezar a introducir un poquito hacia el tema del gobierno corporativo? ¿Cómo lo podemos definir para aquellos que no tienen bien claro este concepto? Ok, mira, antes de iniciar con el tema del gobierno corporativo o digamos de la definición, si se puede llamar así, hay que entender justamente como parte de como tú comentabas, parte de una empresa en donde encaja el tema de gobierno corporativo. Cuando una empresa se constituye, se establece parte de los lineamientos que se establecen en los estatutos, es la administración que va a tener esta empresa. Hay dos opciones. Una, que haya un administrador único y la otra, que haya un consejo de administración. Por lo regular, y se da mucho en las empresas nuevas y aquí en México, que se maneja a través de un administrador único. Este administrador único, por lo regular, también es la persona que tiene más acciones. El accionista mayoritario es quien se vuelve el administrador único de la empresa. Sin embargo, también está la otra figura, que es el consejo de administración. El consejo de administración, como su nombre lo dice, es un consejo que está formado por varias personas que no necesariamente tienen que ser accionistas. Este consejo de administración puede estar diseñado o creado por tres tipos de consejeros: los accionistas, algunos que no son como tal accionistas, pero que tienen que ver con la empresa, ya sean gerentes, jefes de área, algunas personas que conocen ya la empresa, cómo se maneja. Y en tercer lugar están los consejeros independientes, que no necesariamente, bueno, más bien, no tienen una relación directa con la empresa, sin embargo, pueden ayudar a esta a mejorar tanto en su planeación como en sus estrategias que tengan a futuro. ¿Ok? Entonces, estableciendo estos dos tipos de administración que puede tener una empresa, el consejo de administración se utiliza para el tema de gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Como su nombre lo dice, es el conjunto de normas y políticas que se crean dentro de una empresa para poder tener una mejor gobernanza y una mejor administración. ¿Cuál es el modelo que se usa para el gobierno corporativo? Es crear en primer lugar un consejo de administración, que es distinto a lo que se puede establecer a la junta de accionistas. La junta de accionistas es justamente la reunión de todos los socios de una empresa y que va a ser el órgano principal y al final del día son los dueños de la empresa.
pero abajo de ellos puede establecerse el consejo de administración, que va a ser quien dirija la empresa y administre todo el tema de la empresa y establezca la planeación anual o las estrategias que se puedan tener dentro de 5 o 10 años. Y a través de este consejo de administración es que se establece un gobierno corporativo, que va a hacer todas estas reglas que se van a crear para generar la estrategia futura a una empresa. Ok. 100% es algo más de estrategia y de planeación. Este órgano, por así decirlo, que está dentro de las empresas, ¿no? Es correcto. Sí, y justamente, bueno, mencionaba, antes de conformar una empresa, se tienen que tener pues estos consejos, tener previsto todo este gobierno y todas estas áreas que están como interrelacionadas para la creación de una empresa. Pero ¿por qué hoy eso es relevante o importante hablar de un gobierno corporativo? Ok, justamente como tú lo dices, y nada más para hacer la aclaración, muchas veces cuando se crea una empresa no se ve el tema del consejo de administración o el gobierno corporativo porque es de reciente creación. Entonces, por lo regular en México las empresas están conformadas por por 2 o 3 personas. Entonces, justamente siempre se va a un tema de un administrador único, ¿verdad? Pero el consejo de administración y el gobierno corporativo se crean principalmente cuando la empresa ya está a miras a crecer. Cuando ya tiene a lo mejor 2, 3 años y está buscando expandirse y está buscando crecer, es cuando ya se voltea a ver el tema del consejo de administración y el gobierno corporativo. Esto en las empresas que buscan inversión y por ende buscan crecer. Todas las empresas buscan crecer, pero hay algunas que lo buscan a través de inversión y de atraer a inversionistas que no necesariamente van a estar en la administración o en la operación de la empresa, pero que van a ingresar su dinero. Y estos accionistas lo que buscan es que haya un buen gobierno corporativo, porque justamente para que una persona ingrese su capital a una empresa, pues va a buscar que esté respaldada y que no esté operada por una sola persona, sino que haya todo un consejo de administración y toda una estructura que pueda afianzar esta inversión que se va a hacer. Es en primer lugar. Hay otro tipo de empresas que son las empresas familiares que también se ven beneficiadas de este tema del gobierno corporativo justamente cuando es la sucesión generacional, porque esto ayuda a que esta sucesión se haga de la mejor manera, planeada y que sobreviva incluso a una tercera o cuarta generación. Ahora, ¿qué actores ahí intervienen, Gustavo? Entendiendo que si este gobierno corporativo están los accionistas, los dueños de la empresa, pero ¿qué otros actores intervienen? Pueden ser otro tipo de socios como de capital, pueden ser los mismos trabajadores de la empresa, suponiendo que no es una empresa familiar, porque también ahí me gustaría que nos platicaras un poco de qué actores intervienen en este gobierno corporativo, a diferencia de una empresa tradicional a una familiar, porque pues bueno, ahí se involucra un poco más pues el tema de lazos consanguíneos y familia, ¿no? Pero ¿qué tipo de actores intervienen y qué relación tienen entre ellos cuando se está formando o conformando justamente este gobierno en aras de esa expansión o crecimiento o formalidad de las empresas? Ok, en primer lugar, como les comentaba, está la Junta de Accionistas, porque la Junta de Accionistas es quien se va a poner de acuerdo para crear este gobierno corporativo. Al final del día, el gobierno corporativo, la forma en la que se va a establecer es en un acta de asamblea. Y los únicos que pueden crear y pueden tomar decisiones a través del acta de asamblea son los accionistas. Entonces, quienes establecen obviamente, para eso existimos nosotros, que somos los consejeros, que les ayudamos a crear todo este tema ya específico del Consejo de Administración y del Gobierno Corporativo. Pero quien decide y quien lo plasma en un acta de asamblea son los accionistas o los socios. ¿Ok? En primer lugar. En segundo lugar, están justamente el Consejo de Administración, que es quien va a llevar a cabo todo el gobierno corporativo. Ya una vez que se establezca, el Consejo de Administración es quien lo va a llevar a cabo y lo va a plasmar en las distintas áreas que hay de la empresa. En tercer lugar, están justamente los gerentes y jefes de área de la empresa, que son quienes van a llevar a la operación todo lo que se viene trabajando del gobierno corporativo. Por ejemplo, si se busca una expansión en 5 años, al final del día va a recaer en cada una de las áreas de la empresa. Entonces, ¿de qué manera también involucran? Son justamente estos gerentes o jefes de área. Y por último, están los stakeholders, que no necesariamente van a tomar decisiones,
pero se van a ver involucrados por las decisiones que va a tomar tanto los accionistas como el consejo de administración y obviamente los gerentes. Son los empleados, los clientes y proveedores que se van a ver involucrados en todo este tema del gobierno corporativo y las políticas que se vayan creando. Interesante. Si pudiera detallarnos un poco más, a lo mejor va a ser una pregunta un poco muy básica, pero bueno, también para tenerlo con mayor claridad. Bien decía que este gobierno corporativo es un tema del que se está hablando pues más recientemente. ¿Hay algún específico de número de personas que ideal que conformen este gobierno corporativo, independientemente o más bien relacionado al tipo de empresa? Bien menciona que son empresas que están a punto de crecer, es decir, no son recién consolidadas. Entonces, si hay algún número específico de miembros que puedan conformarlo. Fíjate que es muy buena pregunta, porque justamente el gobierno corporativo y la política que nosotros tenemos para ayudarlos a crear un gobierno corporativo eficiente es que el gobierno corporativo es como un traje a la medida. No hay un número específico de personas que puedan conformar este consejo de administración, sino justamente depende de la operación de la empresa. Muchas de las veces, y alguna que otra vez lo he visto en consejos de administración y gobierno corporativo que se crean, que son muy cuadrados y muy limitativos. O sea, en cuanto a la operación, en cuanto a lo que se ha creado, a la planeación que tiene, se ven muy bien. Sin embargo, no cuadra mucho luego con la operación de la empresa. Entonces, en vez de ayudarlos, los perjudica. ¿Ok? Entonces, el gobierno corporativo, y una de sus virtudes o una de lo bueno que tiene es que es un traje a la medida. Al final del día, el gobierno corporativo no tiene como objetivo una meta específica, sino que se puede ir replanteando y se puede ir modificando. Parte de lo que hace el gobierno corporativo es justamente establecer ciertas normas o ciertas políticas que ayuden a que la empresa, si llega a tener un cambio, no tenga tanto riesgo. Y eso sí es importante, que el gobierno corporativo lo que busca es minimizar los riesgos que pueda tener una empresa, ya sea en una expansión, para alguna empresa que busque la expansión o ingresar inversionistas, como para empresas familiares que buscan seguir generación tras generación. Entonces, lo importante de un gobierno corporativo es minimizar estos riesgos. Pues digamos que no hay un estándar en el que pudiéramos encasillar a cierto tipo de empresas. Exactamente, no hay un estándar como tal, pero es evidente que no necesariamente el consejo de administración tiene que estar conformado por ejemplo, como lo vemos en las películas, ¿no? Estas reuniones de empresas donde hay 10 personas, 10, 15, 20, ¿no? 30 Claro. personas. Ese es un consejo de administración y ese es gobierno corporativo. Porque justamente se reúnen para ver cómo está la empresa, cuáles son las planeaciones que va a haber, cuáles son los objetivos al siguiente año. Estas reuniones donde vemos sillas de 30 a 40 personas, ese es un gobierno corporativo y todos esos son consejeros, son parte del consejo de administración. Entonces, la empresa puede, si es una multinacional, seguramente su consejo de administración va a tener 15, 20 personas, pero una empresa que está en expansión podría tener 5 o 4. Lo ideal es que sí es importante que los consejeros se hayan de estos 3 tipos que les mencionaba, tanto accionistas como representantes, digamos, de la empresa, que conocen la operación, como consejeros independientes. Entonces, probablemente, por dar un número, puedan ser 6, 5 personas que formen parte de este consejo de administración. Oye, Gustavo, y ahorita tocaste un tema bastante interesante que nos gustaría compartir con el auditorio, los riesgos, porque justamente todo esto parte, Magdi, también de que como no conocemos los riesgos, justamente nos vamos por la parte tradicional de constituir una empresa, cumplir con los legales para la empresa, ¿no? Pero no vemos esta parte que es estratégica y de planeación que va a permitir a largo plazo a las empresas, ya sea profesionalizarse o justo una expansión por medio de bajar capital o hacer ronda semilla, en fin, toda esta parte. ¿Cuáles son entonces los riesgos que podríamos hablar ya concretamente? Por ahí ya nos diste algún dato, pero concretamente y en tu experiencia en la consultoría justamente de empresas, ¿cuáles tú ves o nos puedas compartir cuáles son los riesgos de no tener este tipo de estructuras en las empresas? Parte importante de los riesgos, por ejemplo,
En las empresas familiares es justamente, digo, y a lo mejor pueda sonar repetitivo, pero en las empresas familiares es el tema de la transición generacional, porque muchas veces pues tenemos al fundador, al papá, al abuelo, que crea la empresa y que por muchos años ha sido quien ha llevado la batuta de la empresa. Entonces, cuando no se da este tema del gobierno corporativo y no se busca que haya una transición, por decirlo así, tranquila en el cambio de estafeta, puede tener un riesgo importante en la empresa, porque la nueva persona que llegue, que no necesariamente tiene que ser el hijo o el nieto, alguien de la familia, quien vaya a tomar la batuta de la dirección de la empresa. Muchas veces, para eso, el gobierno corporativo se crea, para crear las políticas que lleven a la mejor persona que pueda llevar a la siguiente fase a la empresa, y que no porque una de las estadísticas importantes es que las empresas familiares no sobreviven a la tercera generación. Ya en la segunda generación están casi ahogándose, porque muchas veces no están preparados para seguir con esta batuta, y a lo mejor no están en las mismas condiciones que cuando se creó la empresa, que fue un momento en el de crecimiento, pero ya de expansión. Es importante que la persona o las personas que vayan a formar parte del consejo de administración sepan hacia dónde va la empresa y cómo llevarla. Entonces, no tener un gobierno corporativo idóneo lleva a este tema a que la empresa, y si es una empresa familiar, no sobreviva a una segunda o una tercera generación. Ahí es importante el tema, y me voy a adelantar un poco, el tema del plan de sucesión. En las empresas familiares, y como parte del gobierno corporativo, se crea un plan de sucesión que establece básicamente cuál va a ser los lineamientos para esta sucesión entre la primera generación o la segunda o la tercera, y cuáles son los lineamientos que pueda tener tanto el consejo de administración como el nuevo director de la empresa. ¿Ok? En las empresas que buscan inversión, o en alguna otra empresa, que principalmente las que buscan inversión o las que buscan ingresar nuevos accionistas a la empresa, es importante el tema del gobierno corporativo, porque justamente de esta manera se va a proteger la empresa de la gente que llega, y también va a proteger al inversionista que llegue de que su inversión va a estar segura. Esto obviamente no podemos garantizar que pues el negocio se vaya a dar y que la inversión pues vaya a tener frutos. Sin embargo, tener un gobierno corporativo le da una mejor vista a la empresa a la hora de salir a buscar inversión, tanto en bancos como con ángeles inversionistas, como fondos de inversión. Todas estas empresas que se dedican a colocar inversión en empresas, lo que buscan es que su inversión esté segura. Y una de las maneras es como, por ejemplo, si tú vas a comer a un restaurante, si tú lo ves bonito, si tú lo ves limpio, que todo está en orden, que las mesas están acomodadas, limpias, etcétera, pues vas a entrar al restaurante y todavía no sabes si la comida esté buena, pero por lo menos en la vista se ve bien. Es lo mismo con un gobierno corporativo y con una empresa, a la hora de que ellos salen a buscar una inversión. Si tú no llevas cómo está planteado el gobierno corporativo o el consejo de administración de tu empresa, muchas de las veces, tanto para el banco como para el fondo de inversión, es poco probable que te vean, que te volteen a ver y que se decidan a invertir en tu empresa si no ven este tema del gobierno corporativo. ¿Qué es lo que ellos van a buscar? Justamente que haya un consejo de administración que vea toda esta parte de la planeación, que ya haya una planeación, que ya haya una estrategia de por qué vas a estar solicitando la inversión, para qué quiere la inversión. Entonces, esto es importante a la hora de generar el gobierno corporativo. Y el riesgo en estas empresas o en este tema que puede aminorar el gobierno corporativo es justamente a la hora de ingresar estas inversiones, cómo se van a manejar, cuál va a ser, qué es lo que le van a ofrecer al fondo de inversión, qué tanto porcentaje de las acciones le van a dar, a qué se pueden arriesgar, si es importante, si lo pueden controlar o no. Entonces, todo el gobierno corporativo, como tú lo comentabas, es importante porque planea y ayuda a evitar los riesgos que pueda tener una empresa en ciertas circunstancias. Sí, qué difícil, perdón Magdi, para puntualizar nada más el comentario, digo, nosotros que estamos en la parte de marketing,
de alguna manera a veces conectamos con esa parte porque empezamos con los desarrollos de marca, desde el registro de la marca, en INPI, toda esta parte, pero te vas dando cuenta que justo no tienen un tomador de decisión estratégico que guíe ese toma de decisiones en la expansión de, no sé, internacionalizar la marca, de hacer exportación. Y ahí, pues bueno, justamente nosotros, pues ya los derivamos justamente con nuestra área especializada, que es justamente en la dirección que lleva Gus. Y sí es interesante porque justo eso les permite a ellos tener un panorama mejor de la toma de decisiones, ¿no? Porque yo lo veo es muy difícil cuando te acercas con estas empresas, los que empiezan a tomar las decisiones justo de, pues, qué monto, qué porcentaje, pues son los que fundaron la empresa, ¿no? Y ahí ves a los 2, 3 personas que muchas veces, eso es una realidad, no somos expertos financieros o estrategas de negocios. Sí, claro. Entonces, hay cosas que no, digo, si tienes a alguien que es socio y es muy bueno en finanzas, pues tal vez por ahí, ¿no? Pero muchas veces eso no se da, ¿no? Y creo que es uno de los riesgos que podemos aminorar teniendo una buena estructura a través de un gobierno corporativo. Digo, y en las familiares, sí, pues la sucesión, ¿no? También así eso es interesante. Más aún en las familiares, ¿no? Porque, bueno, todos estos planes que se dan, pues siempre están como conectados a través, pues, a fin de cuentas, de algo emocional, ¿no? Yo creo que de pronto es difícil separar esta parte, pues, de estrategia de empresa a algo, pues, que estás con alguien que conoces, pues de toda tu vida, Sí, claro, ¿no? y perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, uno de los puntos importantes en las empresas familiares, y para evitar, es como un comentario que les hago siempre a nuestros clientes, es, o sea, nosotros déjenos hacer el gobierno corporativo, hacer el plan de sucesión, para que ustedes no se tengan que preocupar porque hoy es que se lo tengo que dejar a mi hijo el mayor o al hijo el menor, o es que ya está levantando la mano mi hermano, sí, o el tío. Entonces, para evitarse esos problemas que después ya en el tema personal o en el tema de familia puede causar otros problemas, mejor déjenos a nosotros armamos el gobierno corporativo. Y lo importante también del gobierno corporativo, como les comentaba hace rato, es que es un traje a la medida. Al final del día se hace con la finalidad de que le sirva a la empresa. No sirve de nada crear un gobierno corporativo muy bonito, muy establecido, si al final del día no va a ser operativo y no va a ser práctico para una empresa. Uh-huh. Así es. Y justo eso iba la siguiente pregunta, ¿no? Que es, de manera concreta, bueno, ya mencionan, ¿no? Un plan de sucesión es como lo más importante, por ejemplo, en las empresas familiares, pues para evitar todo este tipo de problemas, por así decirlo, que pudieran venir a futuro por este tema de relaciones familiares. ¿Cuál sería en concreto, cómo se aplicaría un gobierno corporativo, por ejemplo, en una empresa familiar? Ok, es que hay muchas etapas. El crear un gobierno corporativo se puede llevar, vuelvo a lo mismo, al final del día es un traje a la medida, entonces se puede ir creando como a las necesidades de la empresa, es decir, tomando la analogía de un traje a la medida, podemos crear las mangas, podemos crear el saco, el pantalón, podemos irlo haciendo por etapas. Lo importante es que al final del día vamos a tener ya un gobierno corporativo que casi que se maneje solo, que no necesariamente tengan que estar el fundador, que no necesariamente tengan que estar los accionistas atrás de toda la operación para que la empresa funcione. El gobierno corporativo, ¿cómo se integra, por decirlo así? Por ejemplo, en las empresas familiares, una parte es el plan de sucesión, pero también se crean las normativas, las políticas, tanto, por ejemplo, para despidos, para contrataciones, en casos de riesgo, específicamente en un temblor, si la empresa tiene pérdidas, o sea, todas estas peculiaridades o estos riesgos que pueda tener una empresa a lo largo de su vida se van aminorando con la creación de esta planeación, como su nombre lo dice, para evitar los riesgos y a lo mejor, si no poderlos evitar, aminorarlos y que no afecten tanto a la empresa. Fíjate que ahorita que habla Gus justamente de todo este tema de los riesgos y decía de las expansiones, nos platicabas justamente, Gus, al principio, y se me hace, y lo quiero sacar aquí a cuadro porque es bien interesante, el caso de los Shark Tank, ¿no? Uh-huh. Justamente nosotros ahí lo que vemos es la parte de, y los mismos Shark Tank lo dicen siempre, ¿no? Apenas vi justo un video de Arturo Elías donde dice que la mayor parte de las inversiones que ellos hacían ya no le daban seguimiento porque cuando entraban
no había justamente una base sólida, pero aparte no conocían ni sus números ni sus finanzas, ¿no? O sea, justo eso, no sabían de cuántas acciones te doy, qué porcentaje, el número de tus ventas, cuál es la proyección de expansión de crecimiento, ¿no? Y ahí es donde el beneficio agregado es justamente hacer atractivo, lo que nos decía Gus, que se ve atractivo, ¿no? Como esta analogía del restaurante, pero además transmites confianza y el beneficio es que pueda caer una inversión, ¿no? Sí, y también que proteja tanto a los accionistas de la empresa como a este inversionista que va a llegar. Porque muchas veces hay inversionistas, como tú lo comentabas, y no necesariamente los de Shark Tank, pero justamente quienes ingresan dinero, quienes se vuelven socios de la empresa y toman participación accionaria, el día de mañana, y también lo hemos visto en muchas películas de casos como Facebook, como Apple, que también tienen sus consejos de administración y en determinado momento quien creó la empresa, que por ejemplo en el caso de Apple, con Steve Jobs, que lo destituyeron. Los destituyeron. Si tú no, o sea, digo, él era un genio y no necesariamente tenía que saber el gobierno corporativo, pero si tú no tienes un gobierno corporativo que incluso te ayude a evitar que te quiten tu empresa, puedes tener un riesgo muy importante. Entonces, con un gobierno corporativo probablemente no te van a quitar tu empresa, pero vas a evitar que cualquier persona que ingrese como inversionista el día de mañana pueda tener más acciones que tú cuando tú fundaste la empresa. Sí, o que quiera tomar alguna otra participación más allá de la que le pudiera corresponder solamente por ser un inversor de capital. Y no sé, si yo entro, no sé, todos entramos a la par, socios fundadores de $1 millón y por ahí entra un inversionista porque se necesita la inversión para expansión y dice yo 4 millones, pero por 4 millones me toca el 50% de las acciones, pues ya se vuelve, o podría ser un administrador único en caso de, por monto de acciones. O sea, se podría dar eso si no hay alguien que module como un gobierno corporativo ese toma de decisiones. Es que justamente eso es ahí parte de la negociación que se da a la hora de ingresar nuevos accionistas y que se da mucho por ejemplo en el programa de Shark Tank, cuando ellos dicen, no, pues yo te doy $1 millón por el 25% de tu empresa. Ellos muchas veces lo que buscan y que hacen bien para no aprovecharse de estas personas que llegan a buscar inversión, ellos nunca piden más allá del 40% de la empresa, porque ellos entienden que al final del día la empresa y el negocio es de los que van a pedir la inversión, pero muchas veces afuera no se da ese caso y no hay gente como ellos. Entonces, como tú mencionabas, yo te doy 4 millones, pero me das el 60% de la empresa. Entonces ahí ya estás perdiendo más de la mitad de tus acciones cuando tú fuiste el socio fundador. Y lo que hace el gobierno corporativo es evitar este tipo de riesgos, que el día de mañana en levantar capital o en una ronda para tener inversión, pierdas toda tu empresa y quedes como un socio minoritario. Entonces el consejo de administración y el gobierno corporativo lo que ayuda también es a esto, a proteger la empresa y a protegerte a ti como fundador de la misma. Sí, digamos que es como un escudo, ¿no? Para ti mismo que creaste una empresa, para, digamos, defenderte. Además de este ejemplo que ponen, ¿no? De no perder la empresa la cual fundaste, ¿qué otros beneficios tiene un gobierno corporativo, pues ya por ejemplo en el día a día? Principalmente todo esta planeación al final del día, y uno de los pilares del gobierno corporativo es tener una planeación ideal y cómo solventar los riesgos que al día va a tener una empresa. O sea, riesgos una empresa como una persona física va a tener todo el tiempo. Entonces el gobierno corporativo lo que ayuda es que con esta planeación y estas estrategias minorizar los riesgos que pueda haber o el efecto que puedan tener estos riesgos sea menor. Ahora, entrando en materia, Magdi, si me lo permites, hay un término que me gustaría que profundizáramos, Gus, que, a ver, si bien hay un gobierno corporativo y nosotros hablando de que en este papel como división de negocios se vuelve un consejero, un consultor que va guiando y haciendo este tailoring, ¿no? Traje a la medida. ¿Cómo hay un rol, así como en project management,
hay un project management, hay los stakeholders, hay ciertos roles. Para el tema de gobierno, constituir un gobierno corporativo correcto, debe de haber justamente una entidad como un compliance, un alguien que supervise o guíe dentro de las empresas este proceso. Como tal, no, se establece, es que volvemos a lo mismo, todo depende de la empresa. Sin embargo, el oficial de cumplimiento que se pueda generar o que se pueda establecer va a haber parte de este gobierno corporativo y se va incluso a implementar o a fusionar con todo lo que se establezca del gobierno corporativo. Es decir, el oficial de cumplimiento pues tiene que saber si la empresa va a tener una expansión o si se va a convertir, si viene de estar mucho tiempo con un administrador único y ahora va a tener un consejo de administración, pues el oficial de cumplimiento lo que va a hacer es checar que todo el cumplimiento y toda esta transformación se dé conforme a las leyes. Obviamente el gobierno corporativo, y eso es también importante recalcar, no es algo que se crea por obligación o porque haya una ley que así lo exige. Sin embargo, el gobierno corporativo es lo que hace es apoyarse de todas estas normativas y de todo lo que una empresa debe cumplir para integrarlo al gobierno corporativo y así crear estas políticas o estas reglas que van a ayudar a que haya una buena planeación y además a que se cumpla con lo mínimo indispensable de la ley. Fíjate que qué interesante, porque muchos pensarían que puede ser una parte que pudiera estar regulada, ¿no? Y ahorita, bueno, como lo que mencionas, o sea, si bien no por ley, a eso me refiero, o sea, no está regulado que por ley te dicen que cuando constituyes una empresa debes de presentar, así como sacar tu RFC, debes de presentar tu consejo de administración. Exactamente, ¿no? Sí, no, esto al final del día es un tema que, como les comentaba, que ven los accionistas. Al final del día es un acuerdo que tienen los accionistas para mejorar la empresa. Okay. Al final del día se hace con la finalidad de que la empresa esté mejor, tenga una planeación y evite riesgos. ¿Okay? Sin embargo, si hay ciertas prácticas o si hay ciertos lineamientos para crear un gobierno corporativo que no necesariamente son por ley, sino son recomendaciones que hay de ciertas entidades públicas. Por ejemplo, la OCDE ha creado ciertos lineamientos, la Comisión Nacional Bancaria también tiene ciertas recomendaciones a la hora de crear este gobierno corporativo. Que al final son marcos de referencia, ¿no? Son frameworks de trabajo que se deben de dar, y ahí pues bueno, entran los roles de compliance, ¿no? Ya sea del officer compliance o de alguien que lleve todo el tema de, pues valga la redundancia, el compliance en las empresas, ¿no? Que se tienen que alinear. Digamos entonces que es como un concepto que se ha ido creando conforme a la misma necesidad de crecimiento de las empresas. Decía al inicio algo importante, que justamente este gobierno corporativo pues, es el que regula todas estas normas y aplicaciones que se deben. Y fíjate, Marco, que se me quedó muy grabado en platicando con otro de los expertos también de la firma, mencionaba alguna vez que es que por mes incluso se tienen hasta 800 normas o que cumplir una empresa, ¿no? Incluso es, digamos, a mí se me hace un número muy, claro, pues, muy amplio, ¿no? Sí, claro. Y pues necesariamente se tiene que tener a alguien especialista que pues esté regulando y viendo que se cumpla cada una de estas obligaciones que mes con mes se tienen que cumplir. Y bueno, definitivamente creo que un oficial de cumplimiento o este gobierno corporativo pues ayudan, aunque no sea una obligación tenerlo en una empresa, pero pues a fin de cuentas se hace necesario. Sí, y justamente el gobierno corporativo y el consejo de administración lo que hace es eso, es ver, por ejemplo, si al mes tenemos que cumplir con 800 normativas, pues justamente lo que hace el gobierno corporativo es, ok, ¿cómo las cumplimos? ¿Qué tenemos que hacer para cumplirlas sin que nos limite la operación, sin que nos perjudique a la hora de manejar la empresa? Entonces, el gobierno corporativo, como les comentaba, y parte de quienes vayan a ser el consejo de administración o los consejeros, se establece todo este tema, ¿no? Cómo cumplir con la normativa y cómo superar y cómo ir
creciendo la empresa y expandiéndola. Entonces, sí es importante el tema del gobierno corporativo para evitar, vuelvo a lo mismo, para evitar que haya riesgos que puedan afectar a la empresa. Y justo en este crecimiento del que habla, de esta expansión, ya sea empresas familiares o empresas que están buscando inversiones y demás, ¿cómo este gobierno corporativo empieza a generar valor para la empresa? Es decir, generar pues mayor interés en quienes quieran invertir, además en qué momento se convierte en ese generador de valor dentro de una sociedad. Es que desde el primer momento que estamos ya ideando el gobierno corporativo empieza a tener valor, porque justamente como lo comentaba Marco hace rato, cuando ya estamos ideando el gobierno corporativo, cuando ya estamos viendo las normativas, las políticas y todo, en el mejor de los casos, y eso ojalá fuera el 100% de las empresas, que nosotros cuando llegamos a establecer el gobierno corporativo, a ver cómo está la empresa, ya estuviera el 90% ya establecido, ya creado, pero la realidad es que no. Entonces, cuando nosotros llegamos a establecer el gobierno corporativo, nos podemos encontrar con temas como, pues es que la marca no está registrada, ciertos productos no cumplen con los sellos que pide el gobierno, ahí no sabemos cuánto tenemos en inversiones, cuánto tenemos de pérdida. Entonces, lo que hace el gobierno corporativo, por decirlo así, parte es una especie de auditoría, pero no auditoría gubernamental o que pueda afectar a la empresa, sino lo que nosotros buscamos es ver cuáles son los puntos, los focos rojos o los riesgos que pueda tener la empresa y ayudar a mejorarlos, y de ahí tener el gobierno corporativo para evitar que se vuelvan a dar. Sí, al final del día, este tema, como cuando tuvimos aquí justamente a nuestra compañera Magali, también especialista en todo el tema de activos integrales, y a Emilia, justamente veíamos eso, que van muy de la mano todos estos conceptos, porque al final los percibimos como algo intangible. O sea, yo poner personas que me van a costar o traer a auditores o consejeros, al final es una inversión que hace el empresario o el consejo o los dueños, y tal vez no se percibe el valor, ¿no? Pero justamente nos los comentaba la licenciada Magali, que por eso está justamente también muchas veces el estudio de evaluación de activos intangibles, ¿no? Y ahí justamente el tener un correcto gobierno corporativo puede ser, o un consejo de administración puede hacer estas recomendaciones, ¿no? O justamente contar con un consejero, como en este caso Gus, como parte de la división de negocios, puede ir asesorándolos para empezar a sumar valor desde el día 1, ¿no? Que ya se está haciendo este órgano que pueda regular y gestionar mejor la planeación a largo plazo de las empresas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el tema del gobierno corporativo lo que va a ayudar es justamente a eso. Desde el día 1, digo, yo esperaría que no, pero la realidad es que muchas de las veces vamos a encontrar cosas que no están bien dentro de la empresa. Entonces, desde el día 1 estamos actuando para ya mejorarlas o para evitar que se sigan dando estos riesgos. Por ejemplo, lo que te comentaba, de que no hay una marca registrada, o que estamos cayendo a lo mejor en una copia de una marca que ya existe, o que no hay unos buenos estados financieros, o que las políticas que se tienen que establecer, que algunas son por ley, no se están llevando de la manera correcta, y eso nos puede acarrear multas o algunas penalizaciones por parte del gobierno. Entonces, el gobierno corporativo, parte de lo que hace es eso, evitar que pueda haber multas y que pueda costarle más a la empresa. Un poco repitiendo lo que mencionaba hace un momento, es más o menos como si tuviéramos una auditoría interna o auditar a la empresa antes de que pudiera correr algún riesgo. Exacto, y además el tema para diferenciarla de una auditoría es que pues la auditoría lo único que va a hacer es checarte, ver, o sea, de qué adoleces y ya, no, a lo mejor hace sus recomendaciones, pero lo que hace, a lo que va más el gobierno corporativo es que además de esta auditoría, además de revisarte y ver a lo mejor las dolencias que puedas tener, también te da el remedio. También te ayuda a dejar de tener estas dolencias o estos riesgos que puedan posteriormente acabar con la empresa. Gus, ahora para todo nuestro auditorio, que bueno, justamente pues, si alguien le hace eco y quiere, pues bueno, poner como en práctica todo esto, pero también en aras de que muchas veces las expansiones, el bajar capital, pues a veces son cosas imperativas dentro de una organización. En tu experiencia, digo, y respetando el principio de individualidad de cada empresa y cada caso, pero más o menos, ¿qué tiempo lleva justamente consolidar una estructura de
este nivel? O sea, ¿qué tiempo les lleva entrar en una organización desde el día 1 a empezar a formar justamente todo el tema de gobierno corporativo? Digo, a lo mejor va a ser un poco darle la vuelta a la pregunta, pero todo depende de la empresa. Y más que nada de la empresa y de la participación de la misma, tanto de los accionistas, de los gerentes, de los jefes de área, porque al final del día el gobierno corporativo y de lo que se vaya a hacer puede tardarnos 6 meses, 1 año, pero todo tiene que ver con la disposición de los accionistas, de los que forman parte de la empresa y de la implementación que podamos hacer. ¿Okay? Porque no necesariamente, bueno, el gobierno corporativo, como les comentaba, no se queda solamente en hacer la auditoría, darle las recomendaciones y ya, sino al final del día lo que se busca es ya la implementación, y por eso es importante que el gobierno corporativo se haga como traje a la medida, porque lo que buscamos, o por lo menos aquí en Teargum, es que este gobierno corporativo haga match con la operación. O sea, de nada nos sirve, y obviamente de nada le sirve a la empresa tener un buen gobierno corporativo si no hace match con la operación y si no les ayuda al final del día en el día a día. Entonces, lo importante es que ya una vez creado el gobierno corporativo pueda ser, se pueda llevar a cabo y ayude a la operación del día a día de la empresa. Entonces, digo, obviamente no es una tarea fácil y no es una tarea que podamos hacer de un día para otro, pero todo depende de la disponibilidad de la empresa. Muy bien. Entendemos que este concepto de gobierno corporativo, tener este tipo de estructuras, a lo mejor no ha sido como tan, no sé si usado, o como decía que es tan algo reciente, digámoslo. No hay tantas empresas ya con una estructura sólida de este tipo. No sé si tiene como algún estimado de el grueso de empresas que, por ejemplo, en México lo pudieran tener, y pues cómo prevé el futuro de consolidar este tipo de estructuras en las empresas que así lo necesiten o lo requieren, pues obviamente para acrecentar pues su expansión. Sí, claro. Mira, ¿qué empresas lo pueden utilizar? Todas las empresas pueden tener un gobierno corporativo. Como les comentaba, al final del día es un traje a la medida. Puede ser un gobierno corporativo muy robusto, que a lo mejor es para cumplir 800 normas al mes. Entonces va a ser un gobierno corporativo bastante robusto. Pero hay empresas que no necesariamente tiene que ser un gobierno corporativo extenso, pero todas se pueden ver beneficiadas del gobierno corporativo de una u otra manera. Todo aquí depende de para qué se va a utilizar y las metas que tiene la empresa, ¿ok? Entonces, todas las empresas se pueden ver beneficiadas. Sin embargo, la realidad hoy en día es que la gran mayoría de las empresas que hay en México no tienen un gobierno corporativo. Y a lo mejor lo que podría ayudar, bueno, no a lo mejor, pero estoy casi 100% seguro que un gobierno corporativo puede ayudar mucho a las empresas, a las nuevas empresas, a pasar esta barrera que existe de los 3, 4, 5 años para seguir operando. Obviamente no quiere decir que no vaya a haber riesgos, pero los va a ayudar a tener una planeación para seguir superándose y teniendo una expansión. Sí, fíjate que, pues digo, ya lo hemos hablado mucho durante el programa, pero sí, a mí me sorprende mucho eso, justo que a veces en los emprendimientos, en las consolidaciones y empresas ya consolidadas de años, que luego justamente llevan en el mercado 20 años, 30 años y justo nunca han visto esta parte, y a veces te llegan, y repito, aquí con nosotros de marketing nos llegan mucho, oye, es que mi empresa así, o pasa este tema de la generación de, es que cuando mi hijo ahora es director, como que bajaron las ventas o la expansión se detuvo, ayúdanos, ¿no? Pero tú te das cuenta, y nosotros justamente en el análisis vemos que no es un tema ni comercial, ni publicitario, ni de marketing, es un tema más organizacional, estratégico de la dirección, de los socios, de los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces creo que ahí es donde juega un papel muy importante el tema de gobierno corporativo, sí, ¿no? Desde y justamente el inicio. tomando de ejemplo que haces de la expansión o del plan que puede tener una empresa, y cuando hay un cambio de director o, digo, por decirlo así, de administrador único o quien dirige la empresa,
muchas veces, si no hay un gobierno corporativo y si no hay un plan de expansión de la empresa, como por ejemplo, como sucede en el gobierno, cada que llega un nuevo gobernador, un nuevo presidente, tiene su propio plan. Sí. Entonces, con un gobierno corporativo, lo que se crea es justamente eso, que haya un plan específico, único para la empresa, y a lo mejor sí va a haber un cambio de director. Y lo que va a cambiar es que el primer director pues tenía, los dos van a llegar a este objetivo, a esta meta, pero él tenía una forma de hacerlo. Y el nuevo director va a tener otra, pero el objetivo y el plan es el mismo, porque existe el gobierno corporativo que ya se estableció. Lo único que va a cambiar es que cada uno lo va a hacer de distinta manera, pero los dos van a llegar al mismo objetivo. Y el gobierno corporativo lo que ayuda es a contener que lleguen a la misma meta, y a lo mejor no lo van a hacer de la misma manera, pero el gobierno corporativo va a evitar que haya riesgos en cualquiera de las dos modalidades que puedan tener. Riesgos innecesarios. Exactamente. ¿No? Licenciado Gus, ¿cómo desde esta firma, ¿no? Desde Tergum, por ejemplo, desde su experiencia y también como experto, la gente se puede acercar? A lo mejor hay quienes no saben ni siquiera, no es que no quieran, ¿no? A lo mejor no saben cómo empezar a estructurarlo, a generar un gobierno corporativo. ¿Cómo es que ustedes como especialistas orientan cuál es el paso 1 para pues que... el paso 1 es que nos contacten. Así es. Que agenden una cita de valoración y que podamos platicar con ellos, ¿no? Que podamos sentarnos a platicar y ver si tienen un plan, si ya han pensado qué va a pasar con la empresa, por ejemplo en las empresas familiares, si ya saben quién va a tomar las riendas de la empresa, si han pensado en la sucesión, o en empresas o en cualquier otro tipo de empresas, si han tenido esos pensamientos de hacerla crecer y que dicen, a lo mejor, no sé, si llega un inversionista con $1 millón, pues ya puedo hacer que la empresa crezca, o que la empresa empiece a vender en otras ciudades o en otros países. Entonces, lo primero es acercarse para poder platicar con ellos, ver cuáles son sus objetivos, y ya de ahí empezar a ver qué es lo que tienen y de qué manera podemos ayudarlos para empezar a planear este gobierno corporativo y ver, y al final del día llegar a ese objetivo. Como les comentaba hace rato, la idea del gobierno corporativo es poder tener un plan, un objetivo, y poder llegar a él, independientemente de cómo lleguemos, pero llegar a él con el menor riesgo posible. Pues sí, el primer punto es contacten aquí justamente a la dirección de gobierno corporativo dentro de Tergum. Lo pueden encontrar justamente en tergum.com.mx. Ahí en el apartado de visiones de negocio justamente viene gobierno corporativo, y bueno, seguramente tendrán la atención personalizada aquí del licenciado Gustavo, con todo su equipo de especialistas. Y que también muchas veces lo hemos mencionado, que creo que uno de los valores agregados que sumamos dentro de la firma es que tenemos un ecosistema no solamente de gobierno corporativo, sino entran justamente áreas de marketing, entran áreas legales, entran áreas laborales, fiscales, impuestos, que justamente suman a una traje a la medida mejor diseñado que justo algunas otras empresas que solamente va el senior, ¿no?, a hacer, y no tiene todo este bagaje que la empresa, en este caso con la visión de Gustavo, pues se puede tener, ¿no, Gus? Sí, es como tomando como ejemplo cuando vas al taller y llevas tu coche, ¿no? Lo que hacemos aquí en Tergum es que tenemos a todos los especialistas y a todos los expertos para que la empresa esté al 100. O sea, como si llevas el coche y que le falta, no sé, la parte eléctrica, pero pues ellos nada más ven el tema de las llantas, o que nada más ven el tema de lo mecánico, pero aparte tienes que ir a ver al de los vidrios o al de el tema eléctrico. Entonces, aquí en Tergum tenemos a todos los expertos para ayudar a la empresa desde todas las vertientes. Así es. Pues Gus, Magdi, estamos ya finalizando este episodio. La verdad es que me gusta mucho justamente saber todo este tema que pues nosotros que estamos en contacto con emprendedores, toda esta parte, son de las cosas que recomendamos, los intangibles. Entonces, Gustavo, agradecerte que el día de hoy nos hayas podido compartir en una charla bastante amena e interesante todos estos principios y la importancia de cómo sumar valor a través del gobierno corporativo. ¿Algo más que quisieras agregar para todo el auditorio? Para ir cerrando. Que no lo piensen, que se acerquen,
para que podamos platicar con ellos, para ver cómo está su empresa y cuáles son los objetivos que tienen y poderlos ayudar a evitar la mayor cantidad de riesgos posibles. Excelente. Magdi, ¿algo más con lo que tú quieras cerrar el episodio de hoy? No, nada más, igual pues agradecer aquí al licenciado Gus, que bueno, obviamente me gusta porque nos explican de manera muy, muy sencilla y clara pues todos estos temas que de pronto pudieran parecer complejos, pero bueno, nos ha quedado claro que este gobierno corporativo pues justamente nos ayuda a tener en regla el cumplimiento y obviamente a llegar a buen término un objetivo en general de una empresa. Entonces, pues agradecer también. Muchísimas gracias, Gustavo, a nombre de todo el auditorio, de toda la producción. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de este episodio. Muchísimas gracias. Esperamos que este tipo de pláticas y temas les sumen valor agregado a sus estrategias, a su planeación, sobre todo, pues bueno, a lograr los objetivos de su empresa, emprendimiento o proyecto que tengan. Por favor, si tienen alguna duda, como lo decíamos, nos pueden contactar a través de www.tergum.com.mx, a través de las divisiones, o bien escribirnos directamente a centrodecontacto@tergum.com.mx y con mucho gusto los podemos canalizar con el área especializada. Y por mi parte, me queda más que agradecer a todos ustedes y que nos sigan en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, LinkedIn y tenemos por ahí también la parte de Facebook. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima.